Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos, cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos ex-testigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Siempre fui el tipo de niño que se tomaba las cosas muy en serio. Es solo la forma en que estoy programado. Presta atención a las palabras que se usan y las palabras siempre han tenido un significado muy específico para mí. Por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, mi abuelo me dijo que me iba a llevar al circo, y me dijo, vamos a pasar la bomba. Una expresión que significa que nos la vamos a pasar muy bien. Bueno, como no vi ninguna bomba, me desilusioné mucho. No sabía cómo sería el circo, pero pensé que iba a haber algún tipo de bomba. Tal vez uno de esos juegos de niños donde tienes que pasar la bomba antes de que estalle, o que me iba a traer algún juguete con temática de bombas. Pero no me trajo nada ni jugamos a nada. A esa edad no tenía un marco de referencia para esa frase y tuvo que explicármela muy bien antes de que pudiéramos ir al circo. Así que al leer la propaganda que producen los testigos de Jehová, me la tomé muy en serio. Cuando estaba en las reuniones y me daban esa propaganda desde la plataforma, la absorbía toda. Después de todo me dijeron que era significativo para mi vida y mi felicidad. Ya he hablado de cómo cambió mi vida a mis 8 años o 9 años cuando mis padres se hicieron testigos, y cómo cambiaron las cosas en casa y en la escuela. También expliqué el modelo MOC y lo que estaba viviendo de acuerdo a las enseñanzas, la estructura y lo que se esperaba de nosotros. Pero ahora voy a trazar mi trayecto como un joven testigo de Jehová mientras pasaba a la edad adulta, para que puedan ver cómo avancé. Tal como lo prometí, voy a hablar de un evento en 2008, algo que salió de la nada y que puso mi vida en una trayectoria diferente, mucho más saludable. No tenía ni idea de lo que iba a ser el principio del fin para mí en ese momento, en muchos sentidos. Cuando era niño, en la congregación di mis primeros pasos como un joven testigo de Jehová al salir al ministerio del campo con mis padres. Al principio solo los acompañaba mientras ellos tocaban puertas, y luego yo mismo tocaba las puertas y daba presentaciones para tratar de colocar las revistas de la atalaya y algunos libros con las personas que nos abrían la puerta. Los niños son unas fascinantes pequeñas armas que los testigos usan en las puertas. Seamos realistas. ¿Quién va a rechazar a un bonito niño con un traje o una niña con un vestido que ofrece algún tipo de literatura? Cuando lo ves desde otro punto de vista, puedes ver que a este niño se le refuerza la idea de que este ministerio de casa en casa es algo maravilloso y fácil. Le gustas a la gente y aprecian que vayas a su puerta luciendo lindo y bien vestido. Te miran y dicen, míralo, qué bien portado. Colocas revistas y te sientes bien. Entonces me convertí en un publicador no bautizado.
Aquí es donde la organización comenzó a tener más control sobre mí, porque comienzas a tener que entregar informes de servicio del campo, reportando tu tiempo y colocaciones de literatura, aunque todavía no seas un testigo bautizado. Luego te reúnes con dos ancianos en la sala secundaria o sala B y te hacen algunas preguntas para asegurarse de que eres una persona moralmente recta y que puedes representar a la organización públicamente. Te hacen sentir que estás haciendo algo importante. Mis padres todavía estaban estudiando las revistas de la atalaya conmigo. Iba a todas las reuniones, desenvolviéndome como un joven ministro, saliendo y declarando públicamente la verdad. Luego comencé a sentirme presionado para bautizarme. En realidad se llama dedicación y bautismo. Así que primero se espera que te dediques a Jehová en oración. La inmersión en agua o bautismo es el símbolo público de que una persona ha dedicado su vida a Jehová en oración, o más exactamente a la organización de los testigos de Jehová. Lo curioso es que actúan como si eso fuera entre tú y Dios, pero para bautizarse, aunque oraste y te dedicaste a Dios, primero tienes que repasar sus preguntas sobre el bautismo con 3 ancianos de la congregación. Los ancianos determinan si estás listo para el bautismo, no una oración entre tú y Dios. En la parte de atrás de uno de sus libros hay preguntas para el bautismo. Tienes que estudiar minuciosamente estas preguntas, leer el material citado y las escrituras para poder darles las respuestas que desean. Tienes que reunirte con 3 ancianos, uno por cada sección, para demostrar que tienes un conocimiento práctico de sus doctrinas. La mayoría de los testigos de Jehová recuerdan quiénes eran estos 3 hermanos. Es algo muy personal. Recuerdo a los 3 que se reunieron conmigo. Sin embargo, una cosa que recuerdo es que incluso cuando era niño me di cuenta de que era más inteligente que algunos de ellos, y eso me hizo pensar algunas cosas. Por ejemplo, una buena señal de que cualquier testigo está haciendo suya la verdad es cuando puede regurgitar la información con sus propias palabras, en lugar de simplemente leerla palabra por palabra de una publicación. Hacer tuya la verdad es otro término de los testigos de Jehová. Bueno, había un anciano en particular que me hacía preguntas, y cuando le respondía con mis propias palabras me decía que estaba equivocado. Y luego me daba una versión simplificada de mi respuesta, pero esta vez palabra por palabra de alguna publicación, como si él no hubiera entendido que yo lo estaba poniendo en mis propias palabras. Era un poco desconcertante, incluso cuando era niño. Heme ahí tratando de dar un extra poniéndolo en mis propias palabras, pero él no me entendió, y eso que era un anciano. Pensé que iba a fallar y no podría bautizarme, ya que él no era la persona más brillante. Sin embargo, esos 3 hermanos se reunieron y discutieron mi mérito, a pesar de que ya me había dedicado a Dios en oración hasta donde ellos sabían. Luego decidieron que lo que había entre Dios y yo estaba bien con ellos y me aprobaron. Entonces pude bautizarme el 4 de julio de 1992 a los 14 años. Fui bautizado oficialmente como testigo de Jehová en la asamblea de distrito ese verano en Freedom Hall en Louisville, Kentucky. Estaba frente a probablemente 10 o 12,000 personas. Las cosas empezaron a cambiar después de eso. Como hermano bautizado, ahora se esperaba que hiciera oración públicamente en las reuniones para abrirlas o cerrarlas, ya que ellos rezan antes y después de cada reunión. Hizo eso algunas veces. Empecé a dar más discursos en las reuniones en lugar de solamente las lecturas bíblicas de 5 minutos. A veces me daban un tema y se esperaba que desarrollara un discurso sobre ese tema, y luego discursara por 5 minutos. Después de que cada persona da su discurso, son calificadas públicamente desde la plataforma. El conductor de la escuela del ministerio teocrático siempre te daba algo en que trabajar, como pronunciación o gestos correctos, desarrollo lógico y coherente, etc. Si no lo hacías bien, te decía que volvieras a trabajar en ello, y si lo hacías bien, te daba algo más en lo que trabajar. Siempre había algo que podías hacer mejor. También me dieron responsabilidades en la congregación, como repartir revistas que la gente pedía, tomar pedidos, hacer inventario. Ayudaba a mi papá a contar el dinero que se donaba después de las reuniones, para confirmarlo antes de llevarlo al banco. Cortaba el césped del Salón del Reino algunas semanas cuando nos tocaba a nosotros, limpiaba el Salón del Reino después del servicio del campo los sábados, cuando también era nuestro turno. Cuando había asamblea nos ofrecíamos como voluntarios para hacer algo en ella. A veces era limpieza, o una vez estuvimos como seguridad y nos quedamos toda la noche.
Nunca nos íbamos de vacaciones, pero 1 o 2 veces recuerdo que tomamos un fin de semana largo para ir a un territorio no asignado para ayudar a alguna congregación. Para aquellos que no están familiarizados con el término, eso significa que algunas congregaciones, a menudo en áreas rurales, no podían con la gran área que tenían que cubrir con su ministerio de casa en casa. Tal vez tenían un condado entero, o tal vez ni siquiera había una congregación cerca. Por lo que grupos de diferentes congregaciones llegaban a esas áreas, e íbamos como un ejército a esparcir el mensaje a esa área. Supongo que esa era nuestra idea de vacaciones. Entonces, además de las reuniones, 3 veces por semana durante 5 horas, pasar probablemente de 10 a 12 horas al mes o más tocando puertas e ir a la escuela, estaban todas estas cosas para las que tenía que prepararme y hacer como un testigo de Jehová. También necesito mencionar el día más importante del año para los testigos de Jehová, la conmemoración anual de la muerte de Jesús. Es la única celebración que tienen los testigos de Jehová. Una especie de fiesta para ellos. Una vez al año se reúnen después de la puesta del sol del día que corresponde a su última cena y su muerte, y hacen todo el asunto de pasar el pan y el vino, solo que no comen ni beben de ninguno. Literalmente, simplemente nos la pasábamos sentados, pasándonos los emblemas en las copas de vino o en un plato pequeño para el pan sin levadura. Según los testigos de Jehová, hay 2 grupos de personas que van a vivir para siempre. Uno, la gran mayoría, vivirá en una tierra paradisiaca. Si recuerdas, ellos creen que regresarán al jardín del Edén, ya que ese era el propósito original de Dios y Él lo cumplirá. Y luego el otro grupo serán 144,000 ungidos que gobernarán como reyes y sacerdotes en el cielo con Jesús sobre esa tierra paradisiaca. Ahora, ¿cómo sabes si eres uno de esa clase celestial ungida? Solo lo sabes. Dicen que el Espíritu de Dios habla con el tuyo, y si eres llamado, entonces solo tú puedes participar de esos emblemas en la conmemoración. Afirman hacer tal como Jesús mandó, que estuvo en una habitación con sus primeros seguidores ungidos durante su última cena, y que los testigos de hoy hacen lo mismo que Jesús instituyó allí en ese fatídico día. Sin embargo, no tenía sentido según sus propias creencias. Si Jesús celebró esto con sus ungidos allí, y nadie más observaba y pasaba los emblemas sin participar, entonces no hay precedente en la celebración original de que todos estén allí a menos de que sean ungidos y vayan a participar. Entonces, o solo los ungidos deben presentarse a la celebración y participar, o todos los seguidores de Cristo deben presentarse y todos deben participar. No celebran de acuerdo con su propia explicación de la celebración, pero la mayoría nunca piensa en ello. Ahora, la mayoría de las congregaciones en realidad no tienen ungidos. Esta era nuestra única ceremonia oficial como testigos de Jehová, y pasábamos el pan y el vino sentados apreciando todo lo que se nos había dado para tener la esperanza de la salvación. Era una ocasión solemne y debía tomarse muy en serio. Pero había alegría porque esto era lo que nos daba esperanza, la muerte de Jesucristo y esta conmemoración que instituyó. De hecho, también había una amplia labor de divulgación pública en la comunidad para invitarlos a asistir. Cuando llega el momento, todos los años en la primavera verás a los testigos de Jehová yendo de puerta en puerta dejando estas pequeñas invitaciones para que todos asistan a la conmemoración. Cuentan a todos los asistentes y suman los números en todo el mundo, y les encanta tener una multitud más grande que los números de sus propios miembros. Eso le da credibilidad al trabajo que hacen y les infunde esperanza de un crecimiento continuo. Después de todo, miran cuántos asisten al evento anual, y por lo general es el doble de la cantidad de personas que llaman suyas. Ahora volvamos a mi historia. Una vez que cumplí 16, las cosas empezaron a cambiar aún más. De hecho, otro hermano de mi salón del reino me dio un automóvil. No funcionaba, pero logré hacerlo funcionar. Era un viejo auto oxidado con calefacción, pero fue mi primer auto y lo adoraba. Odiaba estar en casa debido a mi padre y sabía que un coche era mi puerta a la libertad. Así que conseguí un trabajo de medio tiempo en un Wendy's cerca de mi casa al que podía ir caminando. Empecé a ahorrar dinero para arreglar el coche y obtener mi licencia. Con eso llegó un poco de cordura y distancia de mi familia. Obviamente no tenía mucho tiempo libre con todo lo que implicaba ser testigo, pero al menos podía ir a las reuniones por mí mismo, o salir al ministerio del servicio por mí mismo, o incluso con mis amigos. No tenía que estar en casa o estar cerca de mi padre todo el tiempo, y haría cualquier cosa para evitarlo.
Incluso seguí yendo caminando al trabajo porque tomaba más tiempo que conducir y no tenía prisa por llegar a casa. Con ese coche ahora podía ser un precursor auxiliar durante los meses de verano cuando estábamos fuera de la escuela. Así que me inscribí para dedicar 60 horas cada mes en junio, julio y agosto para ir a tocar puertas. Quería ser un buen testigo de Jehová y me dijeron que estaba dando un gran ejemplo para otros jóvenes en la congregación. Me gustaba ese elogio. Era prácticamente todo lo que recibía, así que sentía que estaba haciendo algo bien. Empezaron a pedirme que leyera desde la plataforma en las reuniones y en las casas privadas a las que íbamos para los estudios del libro. Así que me sentaba allí con el conductor y leía todos los párrafos de cualquier libro o lección de la atalaya con la que nos estaban adoctrinando ese día. Estaba 100% seguro de que teníamos la verdad. Tenía muchas cosas en marcha, pero también empecé a hacer buenos amigos. Una vez que obtuve mi coche, podía salir y realmente reunirme con mis amigos y hacer cosas juntos. Fui uno de los primeros en tener un coche. Normalmente salíamos y hacíamos deporte. Me encantaba el baloncesto y el fútbol americano. Los practicaría todo el día si pudiera. Nunca olvidaré esos momentos. Fueron algunos de los mejores de mi vida porque tenía amigos y éramos muy cercanos. También íbamos al cine, pescábamos, jugábamos videojuegos o simplemente pasábamos tiempo juntos. En ese momento sentía que realmente pertenecía y era una sensación maravillosa. Una vez que me gradué de la escuela preparatoria y rechacé ir a la universidad para ser precursor regular y dedicar 90 horas al mes al trabajo del Ministerio Público, descubrí cuán poco apoyo tenía en la congregación. El salón del reino al que asistía era muy conservador, y los géneros no se mezclaban mucho, ni siquiera en el trabajo del ministerio. A menudo se formaban grupos de hombres y otros de mujeres, y cada grupo iba por su cuenta. Siendo un joven hermano y precursor, me encontraba muchas veces con muchas hermanas en la congregación, pero a menudo no querían trabajar conmigo o tenían sus propios planes en los que no había espacio para que yo me uniera. No puedo decirte cuántas veces terminé yendo puerta a puerta o haciendo visitas de seguimiento todo el día yo solo. No fue muy divertido, especialmente durante la semana. Cuando había personas que venían conmigo, a menudo esperaban que yo condujera. El problema es que siempre conducía y nadie contribuía con dinero para la gasolina o el desgaste del vehículo. Eventualmente mi coche se averió y tuve que conseguir otro. Sé que tuve 2 coches ese año, pero tal vez fueron 3. Para poder costear lo que estaba haciendo, trabajaba hasta en 3 empleos de medio tiempo para llegar al fin de mes. No tenía apoyo financiero en casa ni en ningún otro lugar. Así que dependía de mí encontrar la manera de seguir comprándome coches, lo que significaba trabajar sin parar entre mi trabajo del Ministerio Público, las reuniones y otras cosas que verás en un momento. Como un pequeño paréntesis, algo que muchos desconocen acerca de los testigos de Jehová es que su control se extiende incluso al tipo de coche que una persona maneja. Debido a que se esperaba que invirtiéramos tanto tiempo en el trabajo del ministerio, era esperado que una persona comprara un buen coche de servicio. En otras palabras, algo preferiblemente con 4 puertas, como un sedán, e incluso mejor si conseguías una minivan para llevar a más personas al ministerio. Nunca olvidaré estar parado en el lote de coches con la elección entre 2 coches que podía pagar. Por un lado, podía comprar un Ford Mustang, convertible que se veía muy divertido. Por el otro lado, podía comprar un Mazda Prodigy, sedán muy básico. Mi corazón deseaba tanto ese Mustang, pero sabía de personas que fueron llevadas a la sala B y reprendidas por los ancianos en la congregación porque compraron un coche que no era un buen coche de servicio. En ese momento yo era precursor, así que no había excusa para comprar el coche divertido. Así que por supuesto opté por el coche más práctico para hacer felices a todos, y me convencí a mí mismo de que estaba feliz con esa decisión. Mientras era un joven precursor, fui nombrado siervo ministerial en la congregación, un paso adelante de donde estaba como publicador regular o como hermano regular de la congregación, pero también un paso por debajo de ser un anciano. Supongo que podías decir que estaba en camino a hacerlo. Conducía varias partes de las reuniones, haciendo preguntas y llamando a las personas para que dieran sus respuestas. Daba discursos, dirigía el departamento de literatura, el departamento de revistas y ayudaba con el departamento de sonido. Y en resumen, también estaba haciendo el servicio de precursor, haciendo todas las cosas que hacen regularmente los testigos y trabajando en 3 empleos de medio tiempo. Como siervo ministerial también tenía que hacer visitas de pastoreo. Una visita de pastoreo es un término para la forma en que los ancianos de cada congregación deben visitar a aquellos que necesitan ayuda cada mes.
Miran a través de los informes de servicio del campo y dicen: «Oh, este hermano aquí no salió el mes pasado, así que necesitamos ir a animarlo y hacer una visita de pastoreo». O tal vez escucharon que cierta hermana está deprimida, así que deben ir a verla. Lo que me di cuenta fue que muchas veces estas visitas no sucedían realmente, pero cuando sí sucedían parecía que siempre visitábamos a las mismas personas. Mucha gente ni siquiera recibía una visita de este tipo. Algunas personas se sentían intimidadas por estas visitas y pensaban que los ancianos venían porque estaban en algún tipo de problema. Y seamos honestos, a veces eso era cierto. Realmente muestra la actitud y la división entre los ancianos de la congregación y el resto de su supuesto rebaño, que básicamente le tienen miedo a los ancianos y que tienen buenas razones para sentirse así. Los ancianos tienen la capacidad de quitarte todo lo que has conocido a través del castigo de la expulsión, si deciden que eres digno de tal castigo. Yo brillaba intensamente en la congregación, pero eventualmente me apagué. Dejé de ser precursor, me quedé sin dinero, mi auto se volvió a descomponer, estaba endeudándome tratando de conseguir otro carro, seguía orando a Jehová por ayuda, aquí estaba haciendo todo lo correcto, pero todo salía mal. Por supuesto, eso no se veía como una falta de ayuda a Jehová. Según ellos, eso simplemente era Satanás tratando de derribarme. Así que ahí estaba yo, tratando de hacer todo lo correcto, y Satanás solo ponía obstáculos en mi camino. Terminé renunciando también como siervo ministerial. Necesitaba empezar desde cero. Por supuesto, cuando renuncias a cualquiera de esas posiciones, lo anuncian desde la plataforma. Así que al igual que si fueras desasociado o expulsado, anunciarán que el hermano tal ya no es testigo de Jehová. Si ya no eres anciano, precursor o siervo ministerial, subirán a la plataforma y le harán saber a todos que el hermano tal ya no está sirviendo como siervo ministerial y precursor en la congregación, en mi caso. Sinceramente, cuando se anuncia algo así, la gente empieza a mirarte de manera diferente. No reconocen que simplemente estás agotado. Algo anda mal contigo. Esto fue algo importante para mí. Fue uno de mis primeros momentos de disonancia cognitiva. Siempre había escuchado historias de milagros que ocurrían cuando las personas oraban para hacer lo correcto, y cómo Jehová intervenía y hacía que todo funcionara de alguna manera. Pero eso no me estaba pasando a mí. Estaba haciendo todo lo correcto y oraba intensamente a Jehová, pero nada estaba sucediendo a mi favor. Para mí simplemente significaba trabajar más y más horas, haciendo cosas para Jehová, haciendo precursorado o lo que fuera, y me sentía absolutamente miserable en todo ello. Ya había sacrificado tanto para hacer esto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba mi ayuda? Yo reprimía esos sentimientos y trataba de pensar que tal vez simplemente no era parte de su plan para mí. No estaba recibiendo ayuda de nadie y ciertamente no de Dios. A los 19 años simplemente decidí mudarme de la casa de mi familia. Tenía el dinero suficiente y anhelaba tanto salir de allí. Me mudé a uno de los departamentos en un edificio de 2 departamentos. A medida que pasaba el tiempo y yo iba creciendo, las cosas empezaron a cambiar. Algunos amigos empezaron a abandonar la organización y yo comenzaba a extrañar a algunas personas con las que solía estar cerca. La gente simplemente se alejaba o se ocupaba con otras cosas. Esto sucede con todos a medida que uno crece. Las personas se distancian, se ocupan, consiguen trabajos, forman familias. Ya no éramos niños. Teníamos responsabilidades, así que al final me encontré con más tiempo a solas y, para ser honesto, no me gustaba mucho. Revisándolo ahora, puedo ver que probablemente no me gustaba mucho a mí mismo. En la escuela me hostigaban sin piedad, no solo porque era uno de los testigos de Jehová y era diferente, sino también porque era un chico muy delgado y tenía ropa horrible de tiendas de segunda mano. Usaba lentes. Obtenía buenas calificaciones, así que era el cerebrito y realmente no tenía amigos en la escuela. Así que la identidad en la secta era realmente todo lo que tenía. Mis amigos de la secta eran todo lo que tenía, pero recuerdo sentirme bastante solo. Cuando estás haciendo todas las cosas correctas en la congregación, cuando eres ese joven precursor que también es siervo ministerial, todos piensan que eres increíble y te aprecian. Pero cuando ya no eres esas cosas, no significas nada para ellos. Es como si hubieras caído de tu pedestal. Recuerdo observar a mi papá durante el periodo en el que ya no era anciano. De todas formas, él siempre estaba deprimido, pero supongo que estaba aún más deprimido porque ese era el único papel donde la gente lo admiraba en la congregación. Eso era lo único que realmente parecía importarle.
Como dije, él era una persona diferente allá, y eso le fue arrebatado. Ya no estaba feliz en las reuniones, aunque más tarde, cuando por alguna razón fue restaurado como anciano y las cosas volvieron a la normalidad para él, volvió a estar feliz en las reuniones desempeñando ese papel. Pero fue algo que noté incluso en aquel entonces. El cambio que ocurría en las personas, la manera en que veían a otros según sus títulos, y cómo se trataba a las personas de manera diferente según su posición en la congregación. Decidí que necesitaba un nuevo comienzo para mí mismo. Oré por algunas cosas y dije que probaría con congregaciones al otro lado del río en Indiana, y que si encontraba una que me gustara, iría a esta. Terminó gustándome la congregación de Charlestown. Estaba a buena distancia de donde crecí y me gustó esa idea. Un cambio total. La gente era amable conmigo. Por supuesto, en ese momento no me di cuenta que hay un término usado para las sectas llamado bombardeo de amor. Es algo que tienden a hacer cuando una persona nueva se une. Todos te aman y te abruman con lo felices que están de que te unas a su grupo. Eso dura un tiempo y luego desaparece. A menudo pasan a alguien más y te olvidan. Siempre solía conocer a mucha gente, pero siempre me costaba hacer amigos de verdad, aunque como muchos testigos de Jehová tenía una visión distorsionada de la amistad. Siempre me resultó difícil encajar porque me enseñaron a mantener a la gente alejada. Aún así conocí a un nuevo grupo de jóvenes. Recuerdo que una vez me invitaron a acampar. Salimos con un gran grupo que incluía jóvenes y mayores de fuera de nuestra congregación. Eran personas de varias congregaciones locales que se reunían, incluyendo ancianos y precursores. Bebían alcohol. Aunque yo nunca he sido de beber en absoluto porque me han dicho que mi familia tiene problemas de alcoholismo, no me importa si otras personas beben. Si beben y se divierten, me parece bien. Pero estaba viendo a la gente beber y algunos tal vez se estaban poniendo un poco ebrios, lo cual en la secta se supone que no debes hacer. Y de repente un montón de estos jóvenes salieron corriendo hacia el bosque. No entendí por qué. Pensé que tal vez estaban jugando a un juego o algo así. Pero lo que pasó es que apareció un guardabosques y estaba revisando la identificación de las personas para asegurarse de que tenían edad suficiente para beber. Ahí estaba acampando con ancianos que trajeron alcohol y dándoselo a jóvenes menores de edad. Y supongo que todos sabían que esto iba a suceder. Era algo que hacían a menudo y se fueron corriendo porque no querían ser atrapados. Mira, cuanto más ascendía en cualquier jerarquía de la organización o más salía con la gente para ver cómo eran realmente, más me daba cuenta de que la persona detrás del telón no era lo que pretendía ser. Parecían ser de una manera, pero no necesariamente eran así. Era solo una ilusión. Sabía que algunas cosas eran así, como mi papá dando charlas sobre la vida familiar feliz mientras era un miserable padre de familia, pero no conocía la magnitud de otras cosas que estaban sucediendo. Hubo una reunión social en una conocida granja a la que asistí una vez. Jugué baloncesto y me la pasé genial. Mientras jugaba baloncesto noté que los jóvenes se estaban agrupando y yendo juntos al bosque. Podía ver a dos chicas jóvenes alejándose, seguidas de dos chicos jóvenes, y así sucesivamente. Bueno, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a anunciarse cosas en las reuniones. Fulano fue reprendido o expulsado, o cosas por el estilo. Así que empecé a darme cuenta de que las cosas no eran como te las hacían creer. Yo era un verdadero testigo de Jehová de pies a cabeza, y conocía a muchos que también lo eran, pero siempre había este lado oscuro de las cosas que pasaban. La mayor parte del tiempo estoy seguro de que ni me daba cuenta. Por esa época comencé a salir con alguien. Permíteme tomarme un momento aquí para explicarte cómo funcionan las citas románticas entre los testigos. Primero, siempre debes tener un acompañante o chaperón, y este debe ser de una edad razonable. En otras palabras, no puedes llevar a un niño pequeño contigo a tu cita y enviarlo a jugar mientras ustedes dos están solos. No, ni siquiera si tienes 20 o 50 años. Debes tener un acompañante en todo momento. Además, hay muchas más hermanas que hermanos, por lo que los hermanos tienen más opciones para elegir. Suena un poco extraño decirlo así, pero así es como era dependiendo de quién eres. Las citas también solo se deben de emprender con miras al matrimonio, y el compromiso es un voto. Y lo que prometes debes cumplirlo. Por lo tanto, romper un compromiso es escandaloso. No se supone que debas salir con varias personas para averiguar con quién encajas bien. Se supone que debes considerar el matrimonio desde la primera cita con la primera persona que conoces. Personalmente yo era súper tímido,
Y como recordarás, los hermanos y hermanas en mi congregación no solían socializar mucho. No tenía ni idea de cómo hablar con una chica, y mucho menos acercarme a una. Nunca hubiera tenido el coraje para invitar a alguien a salir. Con todo el hostigamiento que había soportado, mi autoestima estaba por los suelos. Bueno, un día alguien en mi salón del reino me dijo que había una chica en Seymour y que debía conocerla. Esto ya me había pasado 2 veces antes y ninguna vez había salido bien. Pero pensé que no tenía nada que perder, así que fui a conocerla. Nos conocimos donde muchos testigos se encuentran, en su salón del reino, por supuesto. Todo gira en torno a ser testigo. Pasé todo el día con ella y su familia, y eso fue el comienzo. Sus padres fueron amables conmigo. En invierno trabajaba lavando a presión, y a veces el trabajo se volvía muy lento debido a las bajas temperaturas. Así que a veces podía pasar tiempo con ella y su familia. Solía dormir en su sofá y podíamos pasar tiempo juntos. Pero no te preocupes, siempre había un acompañante. Ella tenía 4 hermanas menores, su mamá y su papá, todos en una pequeña casa de 2 habitaciones, así que no había nada que pudiera ocurrir allí. Casi no había un momento para respirar sin que una niña pequeña saltara sobre mí. No había mucho que hacer, sus padres no nos dejaban salir mucho, así que lo único que hacíamos era hablar y conocernos. No era lo ideal, pero realmente nos obligó a hablar de la vida y cómo veíamos las cosas, al menos sobre aquellas cosas que podíamos hablar con otras personas siempre presentes. Yo tenía 22 años y ella tenía 19. Ambos éramos jóvenes, aislados en un culto, así que no teníamos vidas complicadas y profundas. Yo al menos ya había vivido solo, pero ella estaba sobreprotegida. Incluso fue educada en casa durante la secundaria para evitar tratar con jóvenes del mundo. Así que básicamente todo lo que conocía era ese pequeño ambiente en su hogar. Sus padres, aunque amables conmigo, parecía que yo no les agradaba. O tal vez simplemente no querían que ella creciera y se fuera. Lo que dejaron bastante claro de diferentes maneras. Una vez mis padres fueron a su casa pensando que solo era para pasar el rato, pero en realidad estaban tratando de convencer a mis padres de romper nuestra relación. No sé si pensaron que éramos tontos o si creían que su casa era más grande de lo que era, pero podíamos oírlos hablar en la cocina. Quiero decir, estaba justo ahí a unos metros de nosotros. Mi mamá después me contó de lo que habían hablado. Mis padres me reían como un adulto y no tenían voz en lo que yo hiciera. En cambio, los padres de ella eran extremadamente controladores y ella tenía que vivir allí. Así fue nuestra vida de noviazgo. Nos conocimos en noviembre de 1999 y en enero del 2000 ya estábamos hablando del matrimonio. Nuevamente, eso era el objetivo de todo esto. Decidimos que queríamos casarnos, así que un día salí y le compré un anillo. En realidad me tomó un tiempo porque ella tenía alergia a ciertos metales, y yo quería aprender cuál sería el mejor para ella, y tratar de encontrar algo que me pareciera lo más bonito que pudiera permitirme. Mi propuesta de matrimonio en sí no fue precisamente romántica. No había espacio para nada de eso en esa situación. Su hermana mayor sacó a las niñas de la casa por un par de minutos y yo le hice la propuesta. Ahora estábamos comprometidos. Queríamos salir a cenar para celebrar, pero su padre había trabajado mucho preparando un estofado de carne molida y se enfadó como un niño caprichoso. Se ofendió porque queríamos salir en lugar de comer lo que él había preparado con tanto esfuerzo. Así que terminamos comiendo su estúpido estofado de carne molida. Esa noche él no permitió que ella saliera de la casa. Una vez más, no nos apoyaban en nuestra relación, y en este caso, en nuestro compromiso. Como todo lo demás, siempre se trataba de ellos. Envidio a aquellos que tienen maravillosas historias de su noviazgo y compromiso, pero así no fue lo nuestro. Tenemos una historia, pero no es realmente grandiosa. Soy el tipo de persona que disfruta preparando sorpresas para los demás, y probablemente habría ideado algo elaborado y muy significativo. Me encanta hacer ese tipo de cosas, pero simplemente no hubo oportunidad con la situación que tuvimos que enfrentar. En marzo del 2000 nos casamos en el Salón del Reino de Charleston, así que no pasó mucho tiempo entre conocernos, comprometernos y casarnos. Fue una ceremonia sencilla, asistieron quizás unas 100 personas, y después no hubo recepción. Sin embargo, fuimos a un restaurante y compartimos una comida con algunos familiares y amigos cercanos, además del chico que ambos creemos que los padres de ella realmente querían que se casara, y presionaron para que estuviera allí presente. Sí, si te diste cuenta, nos casamos aproximadamente 4 meses después de conocernos. Han pasado más de 23 años desde entonces. Sabíamos lo que queríamos. No vimos razón para esperar.
y a diferencia de muchos testigos de Jehová, especialmente aquellos que se casan jóvenes, no nos casamos solo para tener relaciones sexuales. Observamos a tantos hacer esto y luego divorciarse en pocos años. Ambos éramos el tipo de personas que observaba la miseria de los demás y tratábamos de no repetirla. Para nosotros, la actitud de estar dispuestos a trabajar juntos en la vida y disfrutarla juntos era más importante que cualquier otra cosa. Éramos tan pobres cuando nos casamos. Creo que el primer año pagué impuestos por una cantidad ridículamente por debajo del nivel de pobreza. Fueron tal vez $10,000 o algo así. Yo trabajaba en un empleo leyendo medidores y siendo perseguido por perros todo el día. En realidad, el dinero que ganaba no estaba mal. Pero ella se quedaba en casa y limpiaba la casa una y otra vez, sin nada más que hacer. No teníamos ni idea de cómo llevar la vida juntos. Un día llegué a casa y le pregunté si podía dejar mi trabajo. Estaba completamente traumatizado de ser perseguido todo el día por pitbulls y rottweilers, y simplemente no podía soportarlo más. A ella le pareció bien, pero yo nunca había dejado un trabajo sin tener otro en puerta, así que en realidad no me sentía bien con eso. Pero simplemente no podía seguir así. El día que renuncié, había una compañera lectora de medidores que trabajaba con nosotros y había sido atacada gravemente en el pecho y requirió cirugía reconstructiva. Eso fue suficiente para mí. Casi todos allí habían sido mordidos al menos una vez, menos yo. Sabía que era inevitable y simplemente ya no podía manejarlo mentalmente. Del lado de mi esposa, ella fue educada en casa durante la escuela secundaria, y su mamá hacía uso de su tiempo mientras estaba en casa. Mi esposa terminó cuidando mucho a su hermana menor. De hecho, en algún momento sus hermanas la llamaban pequeña mamá. Su mamá desalentaba que ella hiciera su trabajo escolar, prefería que escuchara sus historias o que pasara tiempo con ella en Walmart o cosas por el estilo. Así que en el caso de mi esposa ni siquiera tenía la preparatoria completa. Mi objetivo era ayudarla a obtener al menos su GED, un programa diseñado para aquellos que no completaron la preparatoria de manera tradicional. Le dije que necesitaríamos obtenerlo porque si algo me pasaba y ella necesitara conseguir un trabajo, al menos debería tener un equivalente a la preparatoria. Así que ayudé a mi esposa a obtener su GED. Ella sabía todo lo que necesitaba saber y solo necesitaba repasar algunas cosas, excepto en matemáticas donde realmente tenía dificultades, así que la ayudé allí. Finalmente aprobó y obtuvo una excelente calificación y se sintió muy orgullosa de eso. Incluso llamó a sus padres y les dijo que obtuvo su GED. A ellos no pareció importarles mucho, pero ella estaba orgullosa de sí misma. Eso fue algo bueno que le brindaría más oportunidades en el mundo. Todos deberían poder lograr eso y sentirse bien al respecto. Había una hermana en otra congregación que necesitaba ayuda para limpiar bancos y concesionarios de automóviles por la noche. Así que nos ofrecimos para trabajar para ella como subcontratistas. Lo hicimos por un tiempo, pero eventualmente ella perdió sus contratos. Así que decidimos empezar nuestro propio negocio de limpieza. Nos gustaba trabajar juntos, pero no nos gustaba trabajar de noche. Lo hablamos y pensamos que tal vez podríamos limpiar apartamentos. Podían ser limpiadas durante el día y si lográbamos conseguir un edificio completo, estaríamos limpiando incluso si hubiera cambio de inquilinos. Cuando consigues una casa para limpiar, solo limpias esa casa en particular. Pero cuando obtienes un edificio de apartamentos, puedes obtener más trabajo por mayoreo, dependiendo del tamaño del edificio. Teníamos alrededor de $500 en el banco. Compramos algunos suministros y tarjetas de presentación para el negocio. Unos 2 o 3 años antes, en un momento de mi vida, trabajé como operador de telemarketing. Con el tiempo llegué a gestionar un gran departamento de marketing para una empresa. Así que simplemente me senté, tomé el teléfono y comencé a hacer llamadas en frío a edificios de departamentos. Llamé a 5 números, conseguí 3 citas con los administradores de propiedades y conseguimos 2 contratos de limpieza. Ahora llevamos cerca de 19 años limpiando profesionalmente juntos, enfocándonos en limpiar casas privadas. Mi esposa sigue haciendo eso hasta hoy en día. Eso fue bueno, pero no del todo bueno. Verás, no tenía ni idea de cómo manejar el dinero. Crecer en la pobreza significaba que si tenías $1, lo gastabas porque nunca sabías cuándo podías conseguir otro. Tenía una mentalidad de escasez en todos los aspectos. Por otro lado, mi esposa tenía una mentalidad de abundancia. Había llevado una vida sobreprotegida. Su papá ganaba un sueldo decente, así que ella sabía que de alguna manera sus necesidades eran resueltas, pero no tenía idea de cómo era el mundo real.
Nunca había tenido que manejar dinero antes. No es que ella pidiera mucho, pero si necesitaba algo, lo obtenía en su casa. Yo no sabía cómo manejar el dinero, y a ella no le importaba el dinero en absoluto. Así que yo manejaba las finanzas y honestamente lo hice terriblemente mal. Hice las declaraciones de impuestos de nuestro negocio y cometí graves errores los primeros años. No me di cuenta de que teníamos que presentar impuestos por autoempleo, lo que suponía un porcentaje enorme. Es la mayor parte de los impuestos que pagas cuando tienes tu propio negocio en Estados Unidos. El IRS, la institución del gobierno encargada de recolectar impuestos en los Estados Unidos, finalmente se dio cuenta, varios años después, y me envió una enorme factura. El negocio iba bien. En un momento tuve un contrato con la mayor empresa de administración de propiedades en Louisville, y hasta mi papá y uno de mis hermanos trabajaban para nosotros. Pero un día llegamos a limpiar y descubrimos que habían vendido todas las propiedades locales a diferentes compañías, y perdimos aproximadamente el 70% de nuestro negocio en un solo día. Tuve que despedir a mi hermano, también tuve que despedir a mi papá, y mi esposa y yo tuvimos que esforzarnos para reconstruir el negocio nuevamente. En ese punto inicié un negocio de limpieza de automóviles a domicilio, de la nada, sin conocimientos ni experiencia en lo absoluto. Pero nos ayudó a sobrevivir el verano mientras hacíamos la transición a la limpieza de hogares residenciales y construíamos nuestra clientela. También tomé algunos trabajos realizando inspecciones de propiedades para prestamistas comerciales mientras mi esposa limpiaba casas. Así que hicimos lo que teníamos que hacer. Juntamos suficientes cosas para hacer la transición. Ahora, mientras todo esto estaba sucediendo, algo más estaba a punto de ocurrir. Este es un evento monumental en mi vida. Yo soy el mayor de mi familia, pero mi hermano que nació justo después de mí se había mudado de la casa de mis padres, y en resumen fue expulsado. Esto fue lo que pasó. Después de que se mudó, yo no sabía dónde vivía, pero averigüé a qué área se había mudado. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Así que descubrí la calle en la que vivía, ¿y qué hice? Fui tocando puertas, eso es lo que se me daba bien, ¿verdad? Y así fue como lo encontré. Me preocupaba por él porque habíamos sido cercanos. Quiero decir, en esos años en los que me sentía solo viviendo en ese dúplex, él y yo solíamos salir a pescar y nos divertíamos juntos. Y de repente simplemente desapareció. Así que después de encontrarlo salimos un par de veces, pero me di cuenta de que algo no estaba bien. Estaba tratando de animarlo, pero me di cuenta de que solo quería que lo dejáramos en paz. En lo que respecta a todo el asunto de la congregación, estaba eligiendo otro camino. Una noche, en una reunión en el Salón del Reino, en el auditorio, un anciano, especialmente desagradable a quien no aprecio mucho, se acercó a mí y me pidió la dirección donde vivía mi hermano. Y le pregunté por qué. Entonces él dijo, bueno, los ancianos están preocupados y quieren ayudarlo. Pude percibir que eso no era en absoluto lo que querían. Me enojé y le dije, ¿sabe qué? Si realmente quisiera ayudarlo, el momento de demostrar que se preocupan fue hace mucho tiempo, no ahora. Ahora es demasiado tarde. Está claro que él quiere hacer algo diferente. ¿Y entonces se preocupan? Para mí esto parecía más una cuestión de querer castigar a una persona que de realmente preocuparse por ella. Bueno, él se enojó y exigió la dirección. Así que le hice la ilustración que les gusta usar mucho de la Biblia, sobre un pastor que deja a sus 99 ovejas para buscar a esa oveja perdida. Y le dije que fuera a buscar a su oveja si le importara tanto y quiere ayudarlo. Yo lo encontré, así que él puede ir a buscarlo también. La situación se volvió bastante desagradable y tensa. Prácticamente nos estábamos gritando el uno al otro en el auditorio. Otro anciano intervino para calmar las cosas. Pero al final ellos lo encontraron. Esperaron afuera de su trabajo, si no recuerdo mal, y le entregaron una carta para que asistiera a una junta judicial en un día y hora específicos. Si no te presentas a una de esas reuniones cuando te lo piden, eres desasociado por omisión. Mi hermano no quería tener que lidiar con ninguno de ellos. Solo quería que lo dejaran en paz y seguir su propio camino. En lugar de eso, fue expulsado. No puedo imaginar lo horrible que debió haber sido para él. Así que en ese momento me vi obligado a tener que evitar a la persona que probablemente era mi mejor amigo. Aunque en ese momento en particular nos habíamos distanciado un poco. Nos alejamos un poco uno del otro. Me mudé al otro lado del río, a Indiana, y él estaba en Kentucky. Fue realmente difícil para mí. Descubrí dónde trabajaba y le dejaba notas, pero no sirvió de nada.
En una de ellas le dije que desde que me mudé de la congregación en la que crecimos sabía que algo estaba mal en esa congregación. Por supuesto, más adelante en mi vida descubrí que no era solo esa. Pero en ese momento pensé que sabía el secreto. Realmente pensé que algo estaba mal en su congregación. Estaba tratando de salvarlo. Estaba aferrándome a cualquier esperanza de animarlo a regresar. Con el tiempo supe que se había mudado a la ciudad de Nueva York y que había desaparecido. Estaba bastante devastado. Mi esposa también estaba muy afectada por todo esto. Estaba súper deprimido. Como dije antes, no sabía manejar el dinero y empecé a sentirme rico ahora que ganaba algo por encima del salario mínimo. No necesitaba mucho para sentirme adinerado, considerando que venía de la nada. Básicamente lo que sucedía era que no estaba guardando dinero para pagar los impuestos. No había entendido ese aspecto en absoluto. Y ya debíamos al gobierno más dinero del que jamás había visto en mi mano hasta ese momento. Así que simplemente enterré la cabeza en la arena. Estaba abrumado. No veía ninguna salida. Entonces automedicaba mi depresión y todo lo demás comprando cosas y comiendo. Cuando nos casamos medía 1,83 metros de altura y pesaba 56 kilos con todo y ropa. Había intentado de todo para aumentar de peso. Levantaba pesas, tomaba suplementos para aumentar de peso, comía mucho y nada funcionaba. Bueno, la magia para aumentar de peso para mí fue la depresión y comer fuera de casa constantemente mientras trabajaba mucho. En mi peso más alto llegué a unos 113 kilos. Bueno, está bien, llegué a 113 kilos en la báscula y luego dejé de mirar. Así que no solo era la factura de impuestos que se estaba inflando, también lo hacía mi cintura. Oh, y nuestro matrimonio también fue terrible durante unos años. Verás, yo era un narcisista entrenado por los mejores, mis padres y la secta. Me habían enseñado toda la vida que las demás personas debían ser como yo, y mi esposa no se parecía en nada a mí. Ella había crecido en un hogar donde su papá llegaba a casa frustrado del trabajo y buscaba excusas para golpearla. Se enojaba y esperaba a que una de las niñas hiciera algo mal para poder llevársela y darle nalgadas. Luego se sentía mal y quería jugar. Ahora, yo nunca golpeé a mi esposa, simplemente no soy esa persona, pero estoy seguro de que la persona que yo era la afectaba a ella de alguna manera. Ella tenía miedo de que yo me frustrara y yo me frustraba mucho. Ambos fuimos personas muy infelices durante algunos años. Honestamente, hubo pláticas acerca de separarnos. Tenemos un sótano, así que en un momento vivíamos prácticamente en la casa en niveles separados. Simplemente no nos llevábamos muy bien y asumo parte de la responsabilidad. Ambos tuvimos nuestra cuota de responsabilidad, pero ciertamente yo era el agresor en esa situación. Ciertamente estaba siendo narcisista. Yo era el que trataba de hacer que las cosas fueran de cierta manera, pero simplemente no funcionaba. En retrospectiva, la realidad era que cuando nos casamos ambos buscábamos algo. Yo buscaba a alguien a quien pudiera ayudar. Siempre me ha gustado ayudar a otras personas de diversas formas. Desafortunadamente, ayudar puede convertirse rápidamente en ser el solucionador. Y eso es lo que yo era. Yo era el solucionador, lo cual no es algo bueno. No solo puede llegar demasiado lejos y llegar a ser controlador, sino que también implica establecer malos límites al intentar arreglar a personas que no están pidiendo ayuda. No dignifica en absoluto a la otra persona. Y mi esposa también buscaba algo. Cuando le preguntaban qué le gustaba de mí, una de las cosas que mencionaba era que yo era muy decidido. A mi esposa no le gusta tomar decisiones, así que puedes ver que, en cierto nivel, ambos estábamos obteniendo lo que buscábamos. Ella, por un lado, quería a alguien que básicamente dirigiera su vida, y yo quería a alguien cuya vida pudiera ayudar a guiar. Mi objetivo nunca fue dirigir la vida de alguien en todos los aspectos. El hecho de que tuviéramos tantas discusiones al respecto muestra que no era un verdadero narcisista. Simplemente tenía algunas tendencias narcisistas porque me di cuenta de que esto no era saludable. Al final necesitaba aprender a dar un paso atrás y ella necesitaba aprender a dar un paso adelante. En ese momento realmente no era una situación saludable. De hecho, en un momento dado de frustración golpeé nuestro refrigerador. El refrigerador me ganó. Claro, abollé el congelador, pero me fracturé los nudillos al golpearlo. Nunca me había roto nada en la vida, pero supe de inmediato que algo estaba mal. Tuve que ir a una clínica de urgencias para que me atendieran. Te estoy contando estas cosas porque esta es la realidad. Así es como sucedieron las cosas. Así que hablemos de ello abiertamente. No estoy orgullosa de la persona que fui, pero eso fue en lo que me convertí.
no solo debido a mi familia de origen, sino también debido a la secta. Creo que fue una influencia muy fuerte en todo esto. Mi esposa tampoco está precisamente orgullosa de la persona que era en ese momento. Ella tenía sus propios problemas que traía de su familia de origen y del condicionamiento de la secta. Ya mencioné solo un pequeño ejemplo de lo que ocurría en su hogar, así que ella trajo su propio tipo de disfunción, lo cual, por supuesto, es lo que todos hacemos en cualquier tipo de relación. Sé que esta es mi historia, así que intento hablar más acerca de mi lado de la historia. Así que en ese momento estaba haciendo inspecciones, lo cual fue afortunado porque podía hacerlas con un yeso en mi mano. Si estuviera limpiando habría sido mucho más difícil. Pero si me conoces, sabes que lo habría hecho de una u otra forma. En algún momento decidimos quitar la alfombra de la casa porque nos dimos cuenta de que debajo teníamos pisos de madera. Revisamos las diferentes esquinas y se veía hermoso. Bueno, cuando quitamos la alfombra nos dimos cuenta de que las termitas habían dañado los pisos en algunas áreas, y en otras un perro o gato que había tenido el dueño anterior había orinado tantas veces que la madera estaba arruinada. En mi desesperación por mejorar nuestra situación financiera, decidí empezar a vender cosas en un puesto en un mercadillo local. Ganamos algo de dinero, pero eventualmente dejamos de hacerlo porque ya no era suficiente. Así que nuestra casa se llenó de mercancía no vendida y grandes vitrinas, como las de vidrio que puedes ver en tiendas departamentales con relojes y joyas. Permíteme pintar el cuadro para ti. Nuestra casa ahora estaba prácticamente atiborrada de cosas. Los pisos eran un desastre, pero ya no podías verlos debido a todas las cosas que se amontonaban encima. Empezamos a vivir en el sótano para huir de los problemas de arriba. La deuda de impuestos se acumulaba. Probablemente debíamos más de $30,000 en ese momento. Dinero que no teníamos y no teníamos forma de conseguir. No nos llevábamos bien en nuestro matrimonio. Ninguno de nosotros tenía realmente amigos con quienes salir a hacer algo. El negocio había sido un desastre. El único supuesto punto positivo era que todavía estábamos ocupados haciendo todas las cosas de los testigos de Jehová. La vida era bastante desagradable y no estaba funcionando en absoluto. De hecho, durante ese tiempo fui a ver a los ancianos de la congregación a la que asistíamos. Les pedí una reunión porque sabía que nuestra vida era un desastre. Y nuevamente pensaba que todos los demás tenían sus vidas en orden. Así que fui a los ancianos y les pregunté sinceramente qué debía hacer. En ese momento tenía muchas responsabilidades pequeñas en la congregación. Dirigía el departamento de sonido y cosas así. Y les dije que simplemente no podía seguir dirigiendo el departamento de sonido. No creí que estuviera a la altura de lo que un testigo de Jehová debería ser para tener un privilegio como ese. Y mi vida era un caos. Les dije, miren, desearía poder vivir la vida de otras personas, o ser una mosca en la pared de las vidas de otras personas para ver qué estaban haciendo de manera diferente, porque mi vida es un desastre. No podía cumplir con todas las cosas espirituales que se suponía que debía hacer. Me costaba mucho asistir a todas las reuniones y mucho menos manejar las responsabilidades en el salón del reino. No podía hacer estudio personal que se suponía que debía hacer. ¿Dónde iba a encontrar el tiempo y energía emocionales para eso? Así que les pregunté a estos hermanos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la clave? Y nunca olvidaré lo que me dijeron porque fue un momento bastante importante para mí. Realmente me llevó por un camino en espiral que fue aún peor de lo que ya era, y explicaré en un momento lo oscuro que se volvió todo. Pero uno de los ancianos me miró y dijo, bueno, básicamente se resume en que lo que hacemos muestra lo que nos importa. Básicamente me estaba diciendo que la organización no me importaba lo suficiente. Me estaba diciendo que la culpa era mía. Me hizo sentir aún peor de lo que yo ya me sentía. Tuvo la oportunidad de ayudarme de alguna manera, y lo que hizo fue lo que siempre hacen los testigos de Jehová, moralizar todo. Básicamente yo era una mala persona, no me importaba lo suficiente, me sentía terrible y estaba yendo a ellos buscando ayuda, lo que debería haber mostrado que obviamente me importaba. Estaba intentando todo lo que podía, pero para ellos simplemente no me importaba lo suficiente. Si así fuera, haría más por ellos y por Jehová. Para empeorar las cosas, siempre había tenido ideas suicidas desde que era niño. Debo decir que comenzaron en algún momento después de que nos convertimos en testigos de Jehová, algo que he escuchado de otros también, pero no podría decirte con certeza. Básicamente, si estaba caminando por una calle o por una acera junto a una calle muy transitada, me visualizaba a mí mismo cruzando frente a un automóvil y preguntándome cómo sería eso. Y es como si algo me estuviera empujando a hacerlo. No sé qué era eso. Odiaba mi vida en casa, me hostigaban constantemente en la escuela y en realidad
Todo lo que tenía en el mundo era esta secta donde encajaba cuando era niño, porque era un buen niño y hacía lo que me decían, pero claramente estaba profundamente infeliz, aunque en ese momento no lo supiera. Para el año 2008, esas pequeñas voces en mi cabeza estaban gritándome. Era estricto con mi esposa debido a mis rasgos narcisistas, pero lo era aún más conmigo mismo. Era un perfeccionista incontrolable. Había estándares que debían cumplirse, y por Dios más valía que los cumplieras. Y yo también debía cumplirlos. Y esos estándares que me imponía eran imposiblemente altos. Me odiaba tanto a mí mismo. No puedo expresar lo profundo que era. Literalmente me gritaba a mí mismo para que me pusiera en orden. Me insultaba, me maldecía a mí mismo. Me castigaba por no hacer las cosas bien. Después de todo, ¿no parecía que todos los demás a mi alrededor en el salón del reino tenían sus vidas perfectamente en orden? Había esa imagen de todas esas vidas perfectas. En contraste, la mía era un desastre. Esto me impulsaba a seguir buscando la perfección. Parecía que cuanto más me esforzaba, más empeoraban las cosas. Fue bueno que mi esposa y yo trabajáramos juntos porque, en última instancia, me impidió hacer lo que quería hacer y podría haber hecho si me hubieran dejado solo. Nunca tuve un arma en casa. Nunca tuve una pistola, nunca disparé una pistola. Y probablemente es algo bueno porque si lo hubiera hecho, casi puedo garantizarte que me habría metido una bala en la cabeza. No puedo decirte cuántas veces mientras conducía quise estrellarme de frente contra una pared de concreto o un pilar, o lanzarme desde un puente. Eran esos pequeños momentos llenos de ira interna, de un completo desprecio hacia mí mismo, donde solo quería castigarme por ser un pedazo de basura sin valor y por no poder controlar mi vida mientras que todos los demás parecían tener todo en orden. No veía otra salida que esa. Era súper oscuro. Me odiaba a mí mismo. Yo no parecía agradarle a nadie más. Yo no me entendía y nadie más me entendía. La única persona en la vida con la que pensaba que encajaba, mi esposa, parecía no comprenderme. Estábamos en mundos completamente opuestos. ¿Cuál era el sentido? Estaba atormentado todos los días. No es que quisiera morir, pero si terminaba con todo de alguna manera violenta y en un acto de odio hacia mí mismo, seguramente me pareció una forma adecuada de irme. Solo haría que todo parara y eso es lo que quería en última instancia. Cualquier cosa para que todo parara. Ahora, te dije que algo sucedió que cambió las cosas para mí. Un pequeño momento que encendió la yesca de un fuego que ardería intensamente durante los próximos 7 años, y eventualmente quemé toda mi vida como testigo de Jehová. Yo estaba en la computadora como solía hacerlo, escampando en foros en línea donde podía encajar, aunque fuera por un momento. A veces solo hablaba con otros fanáticos de los equipos deportivos locales universitarios. A veces eran temas de negocios. Saltaba de un tema a otro constantemente. Un día estaba en un foro sobre pequeñas empresas, como de costumbre, hablando en círculos sobre todas mis ideas y frustraciones, porque no podía llevarlas a cabo. En ese momento, un tipo desconocido en el foro publicó que le gustaría enviarme un mensaje privado. Me preguntó si podía hacerlo y yo le dije que sí. El contenido de ese mensaje privado me llevaría a un camino diferente, uno que nunca esperé. Resulta que ese tipo era un especialista jubilado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y vio algo en mí que lo llevó a creer que yo tenía TDAH. Admito que personalmente pensaba que el TDAH era una enfermedad inventada y una excusa para que los malos padres medicaran a sus hijos y no tuvieran que controlarlos ellos mismos. Pero, ¿qué tenía que perder escuchando a ese tipo? ¿Cuál era la alternativa? ¿Acabar con un sentimiento de autoodio? Él me recomendó que leyera un libro llamado TDA, Controlando la Hiperactividad, del Dr. Edward Hallowell. Bueno, lo leí. Aún así, no leo libros como muchas personas con TDAH. No tengo la concentración para leer. Mi mente divaga al leer palabras escritas, pero los audiolibros son lo mío. Puedo escuchar un audiolibro mientras hago otra cosa, especialmente algo físico que me ayuda a concentrarme. Así que compré el libro en formato de audio. Una mañana de sábado, mi esposa y yo estábamos limpiando un coche para un cliente, y ambos pusimos el libro en nuestros dispositivos al mismo tiempo, y lo escuchamos por separado con nuestros auriculares mientras detallábamos el coche. Ella siempre limpiaba el interior y yo el exterior. Nunca olvidaré escuchar ese libro. Por primera vez en la vida alguien me entendía y comprendía cómo funcionaba mi cerebro. Cuando el libro terminó, lloré porque no quería que acabara. Fue mágico para mí.
Finalmente me sentía comprendido y por fin podía entenderme a mí mismo en cierto nivel. Puesto que empezamos a escuchar al mismo tiempo, hubo tantas ocasiones en las que mi esposa salía del coche, me miraba con los ojos abiertos y sacudía la cabeza asombrada. Yo hacía lo mismo con ella. A diferencia de muchas personas con TDAH, yo sobresalía académicamente, pero como todo, estaba en un espectro. Habría fracasado en la preparatoria si hubiera tenido que leer libros. Si me hubieran dado libros y tuviera que leerlos y hacer las tareas por mí mismo, habría fracasado. Pero era muy bueno escuchando en clase. Aprendía bien cuando era algo auditivo, así que simplemente escuchaba en clase. Prestaba atención y mi cerebro funcionaba súper rápido. Así que todo entraba y se quedaba. Creo que lo que tengo se llama TDAH con enfoque excesivo. Así que primero comprendamos y establezcamos que el TDAH no necesariamente es un déficit de atención. Puede serlo. Algunos tienen más problemas con la falta de atención, pero para algunos de nosotros en realidad prestamos atención a literalmente todo a nuestro alrededor, y nos distraemos fácilmente. Pero no es por falta de atención, en realidad es falta de enfoque. Noto todo cuando conduzco. Sé dónde están todos los coches a mi alrededor, nunca he tenido un accidente y he evitado por poco algunos sustos realmente cercanos en los que casi me chocan, porque capté algo de reojo y sabía dónde estaban y pude moverme muy rápido. Es como si tuviera ese extraño superpoder. Desafortunadamente, un efecto secundario de estar demasiado enfocado puede ser una especie de obsesión. Tendencias casi como el trastorno obsesivo-compulsivo que incluyen el perfeccionismo. Combina eso con una secta que constantemente impulsa mensajes perfeccionistas y tienes la tormenta perfecta para el odio a uno mismo. La secta de los Testigos de Jehová, como mencioné antes, deja a la mayoría de las personas con el tema dominante de sentir que nunca son lo suficientemente buenos. Así que tenía un doble marcador ahí. Honestamente es como si este libro me despertara de una especie de profundo sueño, algún tipo de piloto automático. No sé qué estaba haciendo durante esos años, estaba haciendo lo mejor que podía, estaba luchando, estaba esforzándome mucho, estaba empujando con fuerza las cosas, y sé que fue difícil, doloroso y horrible, pero creo que en algún nivel tal vez solo fue la depresión y que estaba desconectado. Quiero decir, estaba ahí, estaba agarrándome a cualquier esperanza. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que no tenía ni idea de lo que había estado haciendo, pero ahora tenía una nueva dirección. No lo sabía, pero eso me llevaría por un camino asombroso. Un camino que me llevaría al infierno, pero era un infierno productivo. Luego vendría una gran desilusión. Pero del otro lado de eso hay una libertad que estoy experimentando ahora, que no se parece a nada que haya tenido en toda mi vida. A continuación voy a repasar esos siguientes 7 años. Las cosas que aprendí son justo lo que necesitaba escuchar. Son cosas que tantas personas necesitan escuchar. Aprendí tantas cosas maravillosas y mi vida cambió por completo. Aprecio muchísimo que me escuches. Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos. Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda. Ama a los demás, no dañes y sé feliz.